Hola a todos, hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Este es el primer episodio de una idea nueva que tenemos para compartir con ustedes nuestro podcast, en donde estaremos compartiendo con ustedes cada semana, de ser posible, un tema que nos ayude a todos, que nos ayude a mejorar, que nos ayude a poder desarrollar la conciencia y todos nuestros conocimientos en conjunto. Esperamos que sea de su agrado. Este será el primer episodio de lo que se llamará Cafecito para despertar. Y el despertar lo ponemos en mayúsculas porque es en sí un café para despertar, pero también para despertar la conciencia. Conmigo está el día de hoy mi colega, la compañera que me ha acompañado en todos estos momentos de compartir en la página de Biodespertar Consciente, eh, Lilian Rodríguez. Hola, buenas noches a todos. Es para nosotros mucho gusto. Hemos tenido la inquietud de compartir muy buena información o toda la información que nos puede servir para un crecimiento interior, para un despertar. Y van a ser temas muy interesantes y de mucho crecimiento. Así que muchas gracias también para los que están ahí y para los que vamos a poder contribuir con toda esta humanidad, con el que quiera participar también. Muchas gracias. Gracias a todos por la sintonía. El día de hoy habíamos planeado hablar acerca de el poder del pensamiento negativo, pero creo que lo vamos a enfocar desde cuál es la forma en la que el pensamiento negativo influye más que el pensamiento positivo. Ayer escuchábamos un video de una persona que a mí me gusta mucho, que comparte videos para que uno aprenda, Don't Build You. Muchos de los videos están en inglés y el video que escuchábamos ayer decía que cuando hablamos nosotros negativamente y lo decimos en voz alta, y acabamos, por ejemplo, damos un ejemplo ahorita, yo digo, soy una persona creativa, y luego de esto digo, no sirvo para nada, este último pensamiento negativo cancela por 4 veces más lo que acabo de decir. ¿Qué quiero decir con esto? Que a nosotros se nos ha enseñado a que tenemos que pensar positivo. Y esta persona decía que no era como la solución decirle a una persona que se está divorciando, mira, piensa positivo. A una persona que acaba de perder su trabajo, mira, piensa positivo. A una persona que está pasando por un sistema, no, una enfermedad, mira, piensa positivo. Sino él decía, hay que tratar de enseñarle al humano a que deje de dialogar negativamente y expresarlo en voz alta. Hacer un ejercicio de parar esa conversación negativa que a veces todos tenemos, pero en algunos casos es demasiado y muy exagerada. Daba el ejemplo él de una persona que era técnico de reparación de motores y vagones de trenes fríos, y él siempre tenía el miedo de que iba a quedar encerrado y iba a morir congelado. Entonces, esa vez que fue a hacer esa reparación, se le cerró la puerta, él se quedó encerrado, empieza él a sentir nerviosismo y logra encontrar un centavo tirado por ahí, empieza a escribir y él empieza a relatar lo que empieza a sentir, empieza a decir tengo frío, empieza a decir me siento mal, empieza hasta que por último dice me voy a morir, y de hecho se muere. Cuando hicieron la investigación y llegaron a recoger el cuerpo y todo, se dieron cuenta que el cuarto no había bajado de 56 grados Fahrenheit, que ahorita no desconozco cuál es la conversión, pero no es menos de 9, 10 grados centígrados. Eh, y el motor de enfriar de ese vagón nunca funcionó. Es decir, la capacidad que él tuvo negativamente de provocar su propia muerte es algo que todos tenemos y que tenemos que ir cuidando cómo es que nos hablamos.
cómo es que vamos gestionando esa voz interior negativa que hace que aumente la probabilidad de conseguir en nuestra realidad lo que no queremos que pase. Pero de tanto preocuparnos y de tanto hablarnos negativamente, llega el momento en donde no lo vemos como realidad. O sea, qué te gustaría compartir a ti? Pues que sí, el pensamiento negativo es algo que ha estado con nosotros y a veces no nos damos cuenta desde cuándo y de qué manera, porque ha sido implantado por muchas, eh, digamos que ha sido influenciado, primero en casa, en la escuela, en la información, pero también algo bien importante es que el pensamiento negativo no nos damos ni cuenta cuántos tenemos y cómo lo tenemos. Incluso no nos avisa. Nosotros creemos que es nuestra forma de pensar y creemos que así es y creemos que así soy y que así nací. El pensamiento negativo no nos va a decir, oye, aquí estoy, por aquí ando y esto es negativo y esto no te va a hacer bien, sino que es una parte de una vibración con la que estamos viviendo. Entonces, el pensamiento negativo no nos damos ni cuenta de la influencia y de la vibración y de la sugestión de la que vamos a estar como un resultado de eso. Sí. Ujú. Uno de los autores que hemos leído últimamente y nosotros hemos compartido videos acerca de él es Joe Dispenza. Él tiene un libro que se llama Deja de ser tú, en donde él da una sugerencia de hacer el ejercicio de cuando nos veamos nosotros, eh, que nos cachemos, digamos, que veamos que nos estamos dando cuenta del pensamiento negativo que tengamos, hacer algo con la mano, hacer algo con el pie y decir en voz alta cambio o paro o para, para que se le vaya dando la instrucción al inconsciente de que nos estamos dando cuenta del pensamiento negativo repetitivo que tenemos. Al iniciar el día también, digamos, hacer una lista de cuáles pensamientos son recurrentes y voy a darme cuenta durante el día. ¿Qué patrones no quiero realizar durante el día? ¿Qué acciones, qué reacciones voy a tratar de minimizar cada día? Y cuando los vayamos haciendo poco a poco se vuelve de verdad un hábito. La forma, digamos, en la que este muchacho de ayer en el video que les empecé al principio del video a comentar, decía que era más fácil para él en el equipo de fútbol americano enseñarles a parar el pensamiento negativo con acciones, con palabras, decir stop en inglés, que significa pare. Cuando la persona en grupo se daban cuenta, por ejemplo, de que alguien decía, no, no vamos a ganar, pare entre todos, y empezaban a ver qué era, pues, de dónde venía ese pensamiento. A diferencia de tratar de enseñarles a que pensaran positivamente. Él dice que el humano, cuando usted le empieza a sugerir que piense positivo, hay algo en la mente que se cierra, no todos, pero la mayoría nos cerramos a, no me hables de eso porque no sabes por lo que yo estoy pasando. Pero cuando yo le digo, mira, es válido lo que estás pensando, pero podés cambiarlo por otro pensamiento o pararlo y regresar a tu momento presente y hacerlo un hábito, luego uno deja poco a poco de pensar esas cosas. Yo creo, desde una opinión personal, que esos pensamientos los vamos a tener porque somos humanos. Es parte de que hemos olvidado nuestro poder creativo, nuestro poder de hacer muchísimas cosas en donde nos sentimos pequeñitos, en donde nos sentimos que no podemos hacer muchas cosas. Eh, entonces eso es básicamente, digamos, como una herramienta que podemos utilizar, darnos cuenta de cuál es el pensamiento negativo, pararlo y hacerlo. eh, Ojalá pudiéramos cambiarlo por otro, pero mientras no lo podamos hacer, pararlo y regresar al momento presente a través de una respiración profunda, creo que es un ejercicio que vale el tiempo. Por ejemplo, en el pensamiento negativo no nos damos cuenta de ese ruido mental constante que se nos hace y que estamos repitiendo cada día y que nos mantiene mucho en la fatalidad, nos mantiene mucho en la duda, nos mantiene en la incertidumbre. Pero también algo bien importante es, como decía Gerardo, hay momentos en los que si algo en la vida no nos está saliendo bien, si algo estamos viendo
que no progresamos, que cada vez estoy peor, que no tengo, digamos, un avance en la prosperidad o en mi salud o en mis relaciones. Entonces, ahí es donde hay que hacer un alto, hay que parar y ver, bueno, algo está pasando aquí. Entonces, ahí es donde vamos a poder ver cómo está en realidad nuestros pensamientos, qué tanta vibración estamos poniendo ahí y nos vamos a dar cuenta cuando paramos qué es lo que estoy pensando. Cuando yo, por ejemplo, les decimos a las personas, óyete cada día, óyete cómo empiezas, oye qué te dices, porque, ay, qué tonta soy, ay, yo no voy a poder, ay, cómo cuesta, hoy es un día que saber si me va a ir mal otra vez. En fin, todos esos pensamientos lo que hacen es que estás declarando un día que va a venir mal en muchas situaciones. Entonces, cuando se para, se hace ahí sí que se hace un stop para hacer como un reset y ver cómo estoy, cómo está mi pensamiento. Pero en sí, muchas personas no se dan cuenta o no saben que en ese momento tienen que parar y entonces empezar a darse cuenta cómo está la vibración, ¿verdad? Sí, muy interesante ese punto. Yo no sé qué piensa usted, pero yo creo que el pensamiento negativo va acompañado de un miedo. Krishnamurti dice que solamente existe un miedo, pero que nosotros lo subdividimos en varios miedos, digamos, porque no lo podemos definir como un miedo en general. Pero yo creo que el pensamiento negativo, no sé qué piensa usted, pero siento que va acompañado de un miedo, es decir, miedo al fracaso. Y ahí vamos con una serie de pensamientos de no, lo que usted decía ahorita, no lo voy a lograr, no voy a ser capaz. Eh, tengo un proyecto y no lo voy a terminar. Tengo un examen de la U y no voy a ser capaz. Estoy emprendiendo mi empresa y empiezo a pensar que no me va a ir bien. Tengo miedo de abrir mi empresa y ya estoy encaminado. Voy a hacer un examen de licencia y estoy pensando en que voy a perder el examen. Entonces, también va acompañado de cómo hemos crecido en casa, creo yo, que eso es como a lo que nos estamos enfocando. Voy a hacer un paréntesis rapidito, pero muchas de las personas nos han preguntado qué significa nuestro logo. Nosotros le pusimos a la página Biodespertar Consciente y pusimos ese logo de aparentemente dos seres porque creemos mucho en la base de la niñez y en cómo nosotros hemos ido evolucionando y cómo a veces por no evolucionar seguimos repitiendo patrones. Por eso es la imagen de los dos seres, digamos, ¿verdad? En donde lo vemos como vámonos desarrollando desde la niñez hasta nuestra edad adulta o los que somos padres, poder compartirles a nuestros hijos una mejor información para que se desarrollen. Pero cierro paréntesis con eso, pero yo decía, muchos de los miedos no somos nosotros conscientes de que nos los metieron, digamos, de que fuimos programados con eso y de que incluso el pensamiento negativo también lo aprendimos en casa, en colegios, en referentes, en la forma en la que escuchábamos hablar a la gente que estuvo alrededor de nosotros, la televisión, por ejemplo, los programas que veíamos, el famoso El Chavo, que por ejemplo nosotros en mi caso casi que todos los días lo mirábamos. Mucha de esa información se queda impregnada, entonces uno queda como con esa información y al no saber que hay otra posibilidad de cambio, uno sigue repitiendo esos patrones. No sé qué piensa usted. Sí, por ejemplo, el miedo, que es muy interesante cómo nos maneja cuando nosotros no sabemos que también es el miedo, pero también tiene mucha relación las experiencias que hemos pasado, ¿verdad? Cuando, digamos, incluso desde nuestra niñez que no nos salió una tarea o que nos etiquetaron de una manera o alguien dijo que no podíamos o que éramos lentos o que un caso que vimos en un video donde le dicen a un niño, hablan mal de él y creen que el niño no está oyendo, donde dicen que tiene un cerebro lento y entonces él crece y crece y crece creyendo que sí tiene un cerebro lento y es muy inteligente, pero lo etiquetaron de tal manera que por eso hay que tener cuidado, digamos, que viene ahorita a colación esta información, en donde también es en base a las experiencias que tuvimos de la niñez que nos viene afectando en el transcurso de la vida. Entonces también nos damos cuenta cómo la palabra también tiene un gran significado y una vibración. Tenemos que tener cuidado cómo hablamos.
Tenemos que tener cuidado qué nos decimos y observar cómo nos estamos diciendo. Y en este caso también, cómo le hablamos a nuestros niños y qué les decimos. Si tú puedes lograrlo, claro que sí. Por ejemplo, no hay fracaso, sino que hay errores, ¿verdad? Entonces, cada palabra o cada oración es un conjuro, es una vibración que tiene una vibración en nuestro interior, en nuestro corazón. En las palabras, dependiendo de la palabra, así va a vibrar nuestro corazón. Entonces, es muy importante para mí eso de la palabra. Como las palabras que nos decimos tienen una vibración, todas las palabras tienen una vibración, y dependiendo con el estado emocional que los digamos, va a hacer un gran efecto en nosotros. Preguntábamos qué es el miedo para cada una de las personas. Seguimos con el pensamiento negativo, pero para ir atando, digamos, cabos de cómo es, por qué sale el pensamiento negativo, pero muchas de las respuestas que decían las personas que nos compartieron, es como que a veces no nos permitimos incluso sentir miedo, como que la sociedad exige que uno debería de no tener miedo o esconderlo y taparlo por ahí, porque no está permitido como sociedad tener miedo. Sin embargo, tenemos mucho miedo. De hecho, yo creo que en este tiempo se ve la capacidad que tienen los medios de infundir miedo. Y tratamos la manera de esconderlo y no lo podemos gestionar. Yo le preguntaba a varias personas cómo lo gestionan y algunas incluso hay una persona que comentó que no podía, que era por eso que estaba en la depresión y en la ansiedad. Y ayer, por ejemplo, mi hija, que tiene 3 años y medio, me preguntaba que si yo tenía miedo. Y yo le decía que sí, que hay momentos en donde tengo miedo de algunos proyectos, tengo miedo de algunas situaciones en las que estoy todavía trabajando, tengo miedo en algunas clases que me metí y no ser capaz, pero la diferencia es que tengo miedo, pero lo estoy haciendo. Lo estoy, digamos, es como que le dé la mano a mi miedo y le digo, bueno, te tengo miedo, pero vamos a ver qué nos trae este miedo, qué sorpresas, qué experiencias, porque regularmente lo que hemos visto con muchísima gente que se ha acercado a nuestras consultas es el miedo se acabó cuando yo decidí actuar y entonces ahí me di cuenta que podía sanar ciertas cosas. Entonces, en ese miedo cambia también el pensamiento negativo a algo que se instaura, digamos, en el cuerpo de yo soy capaz, de yo puedo ir por el siguiente, porque siempre estamos tratando de, de, de como escalar, de pasar obstáculos, que al final esos son cada uno de los retos que se nos presentan. Por ejemplo, en este caso de los miedos, si nosotros no estamos conscientes de que es un temor, y en la medida que nosotros sepamos que lo podemos trascender, que buscamos cuáles son las soluciones, cuáles son las posibilidades, que nos digamos, yo puedo, algo voy a encontrar, una solución, pero de que la voy a encontrar, la voy a encontrar. Porque muchas veces dejamos que ese miedo nos robe la oportunidad de ver todo el potencial que tenemos o todas las soluciones, infinitas posibilidades que hay. Entonces, sí es como que el acompañarnos con el miedo para enseñarle que sí se puede, para enseñarle las soluciones. Yo, por ejemplo, les digo, aquí en nuestro país hay un dicho que le dicen, me mandaron por un tubo. Y entonces uno dice, pues me voy por el tubo, pero algo voy a encontrar. Y entonces, que no dejar que nos robe nuestras infinitas posibilidades y las soluciones que puedan haber, que son infinitas también. O sea, que podemos agarrarlo de la mano y enseñarle que podemos salir adelante, porque en la medida que logremos incluso una pequeña meta, vamos a poder encontrar la otra, y la otra, y la otra. Sí, gracias. Básicamente creo yo que eso es lo que estamos tratando de plasmar en este primer episodio, que ser conscientes del miedo que estamos tratando de pasar en ese momento, ser conscientes del pensamiento negativo o el pensamiento repetitivo que tenemos acerca de una situación. Hay una persona que decía como que hay un ejercicio, ser consciente del pensamiento que tenemos negativo,
luego preguntarnos si es verdad. Y casi el 90 y algo por ciento, digamos, no lo es. Y si es, ¿qué solución tiene? Y si no tiene solución, entonces, ¿por qué me preocupo? Digamos, ¿verdad? Y luego, si no tiene solución, regularmente no es, la situación no termina como nosotros imaginamos que iba a terminar. Es decir, nosotros fuimos programados desde que pues hemos ido evolucionando con siempre pensar en lo peor que va a pasar. Hemos sido condicionados a huir, a correr, a pensar lo peor que puede llegar a pasar es tal cosa y entonces nos enfocamos en eso. Y como decía usted, se nos olvida que hay un universo que tiene infinitas posibilidades en las que nosotros podemos conectar siempre y cuando estemos en nuestro momento presente. Entonces es importante ser conscientes del pensamiento negativo, preguntarnos si es verdad, cómo lo podemos gestionar, cómo podemos cambiar nuestro pensamiento negativo y repetitivo, pararlo o cambiarlo por algo más. Y luego, digamos, hacer una lista de qué acciones voy a tomar yo para cambiar, al menos por el día, ese patrón repetitivo que me sigue manteniendo en ese estado, ¿verdad? No sé usted qué. Ahora, es muy interesante mencionar cuando se nos presentan situaciones que tenemos que enfrentar, cuando tenemos situaciones que como que nos llevan al fondo, es muy importante darnos cuenta que esa es una gran oportunidad. Muchas personas, hasta que no llegamos ahí, hasta que de veras nos sentimos acorraladas, no empieza a aflorar nuestra creatividad y siempre va a ser para algo bueno, porque entonces ahí es una gran oportunidad para ver hasta dónde estoy, cuál es el sentido de mi vida, cuál es mi propósito. El sentido de la vida es saber por qué estoy pasando eso, para qué lo estoy pasando. Y algo bien importante en el sentido de la vida es qué estoy haciendo aquí. Y luego, ¿cómo voy a contribuir también a la humanidad cuando yo resuelva esto, que es lo que estamos haciendo nosotros? Eso es muy interesante en este caso, de que eso va a ser para darnos cuenta y para un despertar de nuestra conciencia, de que nos va a servir para de verdad empezar a buscar nuevas posibilidades, empezar a buscar ayuda, empezar a buscar información, empezar a buscar una terapia, empezar a darnos cuenta, si yo no puedo, que tengo que buscar una ayuda. Por ejemplo, como decías, hay personas que se sientan por 1 o 2 horas enfrente del televisor a contaminarse la mente, donde no hay más nada que noticias negativas. Y ahora podemos sacar un poquito esto que estamos viviendo en este momento de este virus famoso, en donde el pensamiento negativo, las personas que sienten ese pensamiento negativo, esa sugestión, y si se mantienen informándose, ahora hay tantas personas, ahora viene en el país, ahora que viene un momentito en donde démonos cuenta que el pensamiento positivo, si nos llenamos mucho de esto, nos podemos sugestionar. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a saber, a estar viendo videos que nos ayuden, a estar leyendo libros que nos ayuden, juntarnos con personas que nos vayan a ayudar, tratar de distanciarnos de relaciones tóxicas, de información que no nos ayude, porque entonces le estamos dando volumen a toda esa información negativa que no nos va a ayudar. Nosotros tenemos que tratar de estar en una frecuencia positiva que nos va a ayudar, pero si le damos oportunidad a darle como a un radio a la frecuencia negativa y le vamos a ir dando volumen y volumen y volumen, nos perdemos en ese espacio. Es muy importante darnos cuenta de eso. Entonces, ver de qué manera vamos a contribuir con esto y de qué manera nos vamos a ayudar nosotros mismos primero. Y es bien importante también cuando creemos que no podemos, que sí podemos, pero creemos que no, buscar ayuda para una guía. Algo importante también de recordar es el universo entiende únicamente de frecuencia y vibración. Nosotros se nos olvida, digamos, nuestro poder que tenemos a la hora de emitir frecuencia y cómo estamos vibrando. ¿Por qué a veces se nos hace como difícil materializar cosas que nosotros realmente queremos? Y se nos hace más fácil, en teoría, materializar cosas que no queremos. Y la sencilla razón es porque conectamos el pensamiento negativo con una emoción.
pero lo hacemos repetida y repetida y repetidas veces. Cuando llegamos a un punto en donde casi que el inconsciente se lo cree, porque no sabe diferenciar entre real o imaginario, luego lo vemos como realidad y nos preguntamos, pero ¿por qué me sigue pasando lo mismo? Entonces, para cambiar ese patrón, la única manera, digamos, en la que nosotros lo podemos hacer, pues una de las maneras, es el pensamiento repetitivo al revés, con una intención y una emoción que conecten al universo en que realmente estamos viviendo ese cambio, ese trabajo, esa pareja, eso que queremos realmente ver nosotros como realidad. Es muy importante, digamos, la capacidad que tengamos para mantenerlo durante el día. Joe Dispenza menciona mucho de que la gente se levanta diciendo, yo soy abundante, soy abundante, soy abundante, y le duró un minuto. Sale a la calle y empieza a ver su realidad y que empieza a pensar que las deudas, que no va a poder pagar esto. Entonces, en ese momento canceló la vibración que había empezado en el día y se conecta otra vez con la energía y vibración de lo que ha venido emitiendo. Entonces, es importante también cambiar la frecuencia y vibración que estamos emitiendo. Algo bien importante es la conexión que hacemos, como dices tú, al dormir, con un pensamiento positivo, con una visualización, con una emoción elevada que le llamamos nosotros, la vibración de la gratitud, del amor, de la fe, de la certeza, pero también al despertar, porque también antes de abrir nuestros ojos lo vamos declarando. Y algo que muy interesante es que antes de levantarnos todavía nuestros cuerpos están conectados a nuestro campo cuántico. Y cuando ponemos ya los pies en el suelo, como que se cierra y entonces ya estamos en la materia física, ¿verdad? Por eso es importante antes de levantarnos declarar un día, una pequeña meditación, también con un decreto, con una vibración de palabras positivas, como pues eso para mí me parece muy importante. Sí, sí. Em, yo no sé si Ujú. quiere dar alguna sugerencia, algún ejercicio que usted hace, algo que le ayude a la gente a, bueno, sí, pues ya vi que el pensamiento negativo, pero ¿qué más puedo hacer? Como lo que acabas de decir, pero que les deje a ellos como una lista de cosas que pueden hacer en casa. Bueno, primero que todo es las respiraciones, para mí que me han ayudado mucho también. Como les decía, esa conexión de gratitud, de dar gracias, digamos, en la noche, preparar también su sueño, prepararse para dormir, encargarse, digamos, incluso de su alma, que pueda tener un buen descanso el cuerpo, el espíritu. Y en la mañana, por supuesto, que la gratitud, como decimos y como dice yo Dispensa también, eso es por algo que declaramos como que ya lo tenemos. En la mañana, muchas personas solo damos gracias en la noche por todo lo que pasamos, por lo que hicimos, por lo que no, pero en la mañana casi no damos gracias por todo lo que vamos a recibir ya. Entonces, eso es algo muy interesante también. Y luego darnos cuenta, como lo dijimos ya aquí, que darnos cuenta en qué vibración estoy, qué tanto me está colaborando esta vibración que tengo. Y cuando siento una vibración de lo que estoy pensando, si es una vibración pesada o ligera o bonita o fea, eso es lo que nos va a indicar como un botón que nos va a decir en qué estamos vibrando. Ujú. Como lo mismo, yo diría que es muy importante, importante que observen qué es lo último que ven. Mucha gente se acuesta o viendo noticias o alguna serie de Corre que te alcanzo, el Facebook con videos que no son sanos para nuestro inconsciente, digamos, y luego tenemos sueños pesados, no descansamos porque el inconsciente, en el ejemplo de que estamos viendo una película de Corre que te alcanzo, así va a dormir. Entonces, muy importante, ¿qué es lo último que vemos? Hay un señor que esto lo hablaba en los años 50, Neville Goodgard, creo que se llama, que él decía que ese momento, incluso cuando ya nos estamos quedando dormidos, es el más importante para visualizar cosas que queremos materializar, salud, un trabajo, una casa, un carro,
cualquier cosa, pero que sea ese patrón repetitivo antes de dormirnos. Al levantarnos, hay personas que nosotros estamos estudiando últimamente que a veces duran 2 horas en la cama antes de levantarse sin ni siquiera escuchar nada, ni levantar, ni agarrar el celular, únicamente la pura observación del momento presente, que al principio es una tarea porque el pensamiento desde que arranca estamos, no pagué tal cosa, tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal, y solo lo dejamos pasar, solo dejamos pasar. Eso aún me cuesta a mí, pero yo lo estoy tratando de llevar a cabo. Cada vez lo logro más, cada vez me avanzo más en minutos, digamos. Hacer una lista de qué cosas no queremos repetir y qué queremos sí hacer. Una lista de qué pensamientos negativos voy a tratar de darme cuenta y qué palabra o frase voy a inventar para decir, bueno, cambio esto por tal cosa y seguir en ese ejercicio para que vivan ustedes la vida que debemos de vivir todos. Yo creo que en este universo nosotros, como dicen ahí esa frase famosa, no venimos únicamente para pagar facturas y morir. Debe de haber algo más, tiene que haber algo más y por eso es parte importante este espacio para que compartamos y recibamos incluso sugerencias de qué también les gustaría escuchar a ustedes, ¿verdad? Bueno, no sé si quieres decir más. No, yo creo que estamos por hoy. Luego yo creo que en otro episodio vamos a hablar de la respiración, de Wim Hof, de las duchas frías, que creo que también es muy importante para las personas que están como, bueno, no puedo cambiar. Eso quizás lo dejamos para el otro episodio, para que vean que también nos podemos ayudar de otras técnicas para dejar esos patrones también, ¿verdad? No sé si quiere decir algo más o solamente los... Bueno, solamente que muchas gracias y que les deseo que sirva mucho esta información para darnos cuenta en realidad que a esta tierra venimos para el despertar, para ser feliz, para trascender y para aprovechar este momento que estamos para saber que sí podemos amar y que podemos trascender y que podemos ser felices hoy, tener mucha paz y brindar mucho el amor, porque todos podemos hacerlo, porque todos somos amor, eso somos, esa es nuestra esencia, eso es nuestro origen y cada vez lo tenemos que seguir descubriendo. Yo con eso quiero cerrar, que somos seres divinos, seres llenos de amor, pero se nos ha olvidado o lo tenemos bloqueado. Así que muchas gracias también. Muchas gracias a todos y hasta el siguiente episodio. Un abrazo a todos. Un Recuerden que somos abrazo. amor. Abrazos. Adiós.